En este video vamos a trabajar con formularios. Excel nos brinda una serie de controles que nos permiten realizar esta actividad. Para ello vamos a agregar una nueva pestaña que se llama Desarrollador. Vamos al botón Archivo, elegimos Opciones, Personalizar cinta de opciones y elegimos la opción Desarrollador. La marcamos con un clic y le damos Aceptar. Entonces ya podemos ver que nos aparece nuestra nueva pestaña. Dentro de esta pestaña, en la herramienta Insertar, vamos a encontrar todos esos controles de formulario que vamos a utilizar más adelante. Entonces, vamos a ver un poco nuestro ejemplo. En la primera hoja, que se llama Datos V, tenemos una tabla con información sobre casas o viviendas. Y en la parte inferior, otra tablita con determinada información, pero que todavía vamos a llenar. Esta tablita nos va a servir como un auxiliar para obtener los resultados de las diversas fórmulas que utilicemos en nuestro formulario. Entonces, en la siguiente hoja, que se llama formulario, pues es aquí donde vamos a dibujar el formulario para la entrada de información y poder obtener los resultados. ¿Cuál es el resultado que queremos obtener? Bueno, pues la financiación, o saber cuánto tiene que pagar una persona de manera mensual para poder pagar completamente su casa. Entonces, yo ya tengo una imagen de cómo quiero que quede mi formulario. Entonces lo voy a insertar para ir guiándome y realizar el diseño pues de manera igual. Entonces me voy a la pestaña Insertar, donde dice Imágenes, y voy a buscar donde tengo guardada esa imagen. Aquí está, formulario.jpg, y lo voy a insertar. Esto nada más, como les decía, pues es una guía para mí para ir armando el formulario. Entonces me tiene que quedar igual. Entonces me voy a dar cuenta en dónde están posicionados los elementos para hacerlo de igual forma en mi hoja formulario. Entonces en B4 dice segmento. Si me doy cuenta, la columna B está un poco más grande y la columna C de igual manera está más amplia. Esto está alineado a la derecha. Y aquí viene un control que se llama cuadro combinado. Entonces me voy a la pestaña Desarrollador, herramienta Insertar, y busco ese control. Le voy a dar un clic y voy a dibujarlo. Si se dan cuenta, mi ratón aparece de manera diferente, aparece como una cruz. Eso es porque tengo para dibujar el control. Bueno. Después voy a seguir con la tablita de abajo. Y esto tiene un borde. Me voy a inicio donde están los bordes y selecciono todos los bordes. Esto tiene un fondo gris claro. Están alineados a la derecha. Y aquí veo otro control, que es la casilla de verificación. Voy a Desarrollador, Insertar y busco la casilla de verificación. Un clic y aquí lo dibujo. Voy a borrarle ese texto. Y cuando dejo de editar un control, doy un clic afuera.
Estas tres celdas están combinadas y tienen un fondo de color celeste. Selecciono desde A14 hasta E27 y le voy a poner este fondo gris. En H15, perdón, no es H15, en B15 escribo importe y así me voy con los demás textos. Todas estas casillas pues son celdas normales, nada más que con fondo blanco y con bordes. Fondo blanco y borde. Y fondo blanco, borde. Aquí tengo otra casilla, entonces reviso en qué columna está. Está en E16. Fondo blanco y bordes. Lo que me falta ahora pues es ir acomodando estos controles. Este de arriba se llama control de número y el que está horizontal se llama barra de desplazamiento. Entonces voy a buscarlos dentro de mi pestaña desarrollador. Entonces busco el control de número, le doy un clic y lo dibujo. Después viene una barra de desplazamiento. Clic. Y lo voy a dibujar. Y después vienen dos controles de número. Ya con las flechitas lo podemos ir acomodando mejor. Bueno. Y ya tenemos terminado nuestro formulario. Entonces ahora voy a eliminar esta imagen porque nada más me sirvió de referencia. Ahora lo que vamos a hacer es acomodar en este cuadro combinado todos los diferentes segmentos de las casas para que el usuario pueda elegir. Entonces para ello vamos a darle clic derecho, control, donde dice formato de control. Y en rango de entrada le damos un clic y nos vamos a mover a la hoja datos V. Y el rango de entrada va a ser desde B2 hasta B10. ¿Por qué? Porque esta va a ser la lista que va a aparecer dentro de ese cuadro combinado. Luego dice vincular con la celda. De igual manera me posiciono y doy un clic donde dice vincular con la celda. Regreso a la hoja datos V. Y me voy a posicionar aquí donde dice código en la celda A16. Le voy a dar clic en aceptar. Doy un clic afuera, voy a desplegar mi cuadro combinado y ya puedo ver que aparecen
todos los datos. O si no quiero elegir, pues también lo puedo dejar en blanco, que era el primer valor que me aparecía en la tablita. Bueno, ahora, si yo elijo uno, por ejemplo, popular B, me tiene que aparecer la información de esa casa en la tablita de acá abajo. Aquí en segmento, pues popular B2, en secciones, pues 2 recámaras, un baño, y en precio 277.616, o sea, la información de la casa que estoy eligiendo. Entonces, para ello ya habíamos visto una función que se llama buscar V y que es muy útil para realizar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, vamos a utilizarla aquí. Igual, buscar V. ¿Cuál es el valor buscado? Bueno, pues el valor buscado, me regreso a la hoja datos V, va a ser este de aquí, que dice código. Entonces, continúo escribiendo, coma. ¿Cuál es la matriz de datos o dónde voy a buscar esa información? Lo voy a buscar desde A2 hasta D10, coma. ¿Y cuál es la columna que quiero que me devuelva? Quiero que me devuelva la columna del segmento, que sería la columna número 2. Cierro paréntesis y le doy Enter. Entonces ya veo que me aparece la información. Lo mismo voy a hacer con secciones y con precio. Lo único que cambia es la columna. Y bien, ya tenemos la información de la casa que elija el usuario. Al precio vamos a agregarle la función texto para que pueda verse mejor. Bueno, ahora en esta casilla de importe vamos a mostrar pues el precio de la vivienda, pero esta información va a depender de si está marcada o no la casilla de financiado. Si está marcado, entonces sí me debe de aparecer el precio. Si no está marcado, no me debe de aparecer el precio. Si lo marco, voy a ir a datos V. Bueno, si lo marco, aquí en financiado me debe de aparecer el valor de falso verdadero. Entonces para ello voy a realizar una modificación a mi control. Regreso a la hoja formulario, clic derecho, formato de control. Y aquí voy a vincularlo a la celda de datos V, que es B16. Y le voy a dar a aceptar. Entonces, clic afuera. Al momento en que si yo lo marco, me tiene que dar verdadero. Y si yo lo desmarco, pues me tiene que dar falso. Bueno, entonces, voy a calcular este importe, pero como les decía, tiene que verificar que esto esté marcado para obtener el valor. Entonces, si no está marcado, debe de multiplicar el precio por 0 para que aquí aparezca 0. Y si está marcado, debe multiplicar el precio por 1 para que me aparezca la información. Entonces voy a utilizar la función si. Y para verificar si está marcado o no, esta función que se llama es error. D7, que es la casilla donde está el precio, lo voy a multiplicar pero primero voy a hacer la comprobación. Si es
si se cumple que de 11 es igual a lo que tiene esta casilla, significa que no está marcado, entonces lo va a multiplicar por 0. Y si no se cumple, lo va a multiplicar por 1. Entonces, en este caso, como no está marcado, pues me da el valor de 0. Multiplica esto por 0 y pues da 0. Lo voy a marcar y ya me da el precio. Al final, pues le voy a ir poniendo el formato con esta función texto. Para que se vea mejor. Ahora vamos con la casilla anticipo. Y aquí tenemos un control de número. Entonces vamos a darle formato a este control. Recuerden, siempre que quieran editar un control, hay que darle clic derecho. Y ahí ya lo selecciona. Le vamos a dar clic donde dice formato de control. Y aquí tiene un valor mínimo, o sea, desde dónde va a empezar. Un valor máximo, hasta dónde va a llegar. Y un incremento. Voy a dar un incremento de 5 en 5 porque va a ser un porcentaje. Vincular con la celda, me voy a mi hoja datos y la voy a vincular a C16. Aquí es donde va a poner la información del control de número y le doy a aceptar. Y voy a dar un clic aquí afuera y voy a ir moviendo mi control de número. 1, 2, 3. Voy a datos V. Voy a darme cuenta que tiene 15. ¿Por qué? Porque fue incrementando de 5 en 5. Como le di 3 clics hacia arriba, pues es correspondiente al número 15. Ustedes ya pueden ir haciendo las pruebas, ¿no? Bueno, entonces si le bajo 1, regreso y me queda 10, ¿no? Entonces simplemente va aumentando o va disminuyendo de 5 en 5. Ahora voy a trabajar con la casilla del anticipo. Entonces, aquí me lo está dando como un valor entero. Entonces, para que yo lo pueda obtener como porcentaje, voy a realizar una división entre 100. Pongo el signo igual, voy a la hoja datos V, selecciono el valor y lo voy a dividir entre 100. Entonces, ese es el 0.2%, que es, o 0.2, ¿no? Que equivale al 20%. 0.25, 0.3. Voy a darle un formato de porcentaje. Esto ya saben que es con la función texto. Pero ahora pues va a cambiar, ¿no? Va a ser nada más 0%. Entonces ya tengo el 30%, 35% y así. Ahora vamos a obtener el valor en pesos de este porcentaje. Entonces esto pues nada más es una multiplicación, signo igual, y vamos a multiplicar el precio total por el porcentaje. Entonces esta es la cantidad que representa a este porcentaje. Vamos a darle su formato texto. Y bueno, entonces ahora vamos a saldo a financiar, que sería una resta de, está anticipando 25%, está anticipando esta cantidad y el importe es este, pues es una resta, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el financiamiento que le van a otorgar para obtener su casa? Vamos a restar el importe total
menos el anticipo que dio. Y su formato. Bueno, avanzamos. En tasa anual de interés, entonces tenemos una barra de desplazamiento que es la que nos va a permitir ir aumentando la tasa de interés o ir disminuyéndola. Entonces vamos a modificar este control, clic derecho, formato de control. En valor mínimo lo dejamos como 0, valor máximo lo vamos a dejar en 400, que esto va a representar hasta una tasa del 40%, y en incremento 1. Vincular con la celda, nos posicionamos en la casilla y nos movemos a la hoja de datos V y elegimos esta opción, aceptar. Bueno, entonces aquí ya podemos ir moviéndonos. Recuerden siempre dar un clic afuera y ya podemos ir moviendo nuestra barra de desplazamiento y el valor pues va a aparecer aquí. Bueno, ese valor pues lo tenemos que mostrar en nuestra casilla de tasa anual de interés. Entonces lo que vamos a hacer pues es una división, pero ahora no entre 100 sino entre 1000, porque queremos manejar 3.1%, 3.2%, 3.3%. No es como en este que era números enteros. Aquí vamos a manejar decimales, porque por lo general se manejan decimales en las tasas de interés. Entonces ponemos el signo igual, vamos a nuestra hoja datos V, seleccionamos la celda D16, que es donde aparece la tasa de interés, y lo dividimos entre 1000. Doy enter y ya me aparece. Simplemente es darle el formato de porcentaje. En este caso, como les digo, quiero que maneje decimales, le voy a poner 0.0%. Entonces ya me da que maneja una tasa anual de interés del 0.8%, 0.9% y así, ¿no? Va de una décima en una décima. El siguiente elemento nuevamente es un control de número. Vamos a darle clic derecho, formato de control, y me indica que se refiere al plazo en años. Entonces el valor mínimo va a ser 0. Valor máximo le vamos a poner que puede pagar su casa a 30 años y el incremento pues en 1. Vamos a darle, bueno, me falta vincular con la celda. Posiciono el ratón, me voy a la hoja datos V y selecciono E16. Aquí es donde va a aparecer el valor del control de número. Le doy a aceptar, un clic afuera, voy moviendo el control de número, verifico que en datos V pues ya me aparece el número de veces que le di clic a mi control de número. Ahora esta información pues tiene que aparecer aquí. Voy a corregir esto. Plazo. Entonces simplemente le doy un igual, me muevo a datos V, selecciono E16 y enter. Entonces ya me va apareciendo pues, a cuántos años pienso pagar la casa. Fracción de meses, de igual manera es un control de número. Voy a darle clic derecho, formato de control, valor mínimo 0, valor máximo. Como es un indicador de meses, voy a ponerle como valor máximo 11, porque al darle 12 pues ya sería un año completo, ¿no? Entonces vamos a dejar como 11, incremento
1 y lo vamos a vincular con la celda de la hoja datos V, que es F16. Le doy a aceptar y ya doy un clic afuera para poder ir moviendo los valores de mi control de número, y voy a hacer que aparezca aquí. Entonces de igual manera escribo el signo igual, me voy a datos V, selecciono F16 y le doy enter y ya me aparece aquí los meses, ¿no? Entonces en este caso me está indicando que va a dilatar 7 años 5 meses en pagar esta cantidad, el saldo a financiar, con una tasa de interés del 2.7%. Bueno, esta casilla de fecha de cuota lo vamos a dejar en blanco. Esto se va a poner de manera manual. Entonces alguien va a escribir aquí la fecha de la primer cuota, ¿no? Entonces esto no le movemos nada. Y por último tenemos que calcular pues cuánto es el abono mensual que tiene que pagar la persona, que tiene que dar para pues suplir el financiamiento que le dieron para obtener su casa. Para obtener el abono mensual vamos a utilizar una función que se llama pago. Entonces, vamos a ir viendo cómo es su sintaxis. Y nos pide 3 valores obligatorios, que es la tasa, NPER y VA. Bueno, la tasa pues es el tipo de interés del préstamo, la tasa de interés del préstamo. En nuestro caso, la tasa está posicionado en la celda C18, pero es anual. Entonces, como queremos obtener el pago mensual, esa tasa la vamos a dividir entre 12. Aquí tenemos la periodicidad, entonces lo dividimos entre C21, coma. El siguiente valor es NPER. NPER se refiere al número total de pagos del préstamo. Entonces tenemos que ver cuántos meses en total hay en 7 años 5 meses. Entonces para ello vamos a multiplicar los años por la periodicidad, que sería C21, más los meses, que sería C20, coma. El tercer parámetro es VA, y VA se refiere al valor actual o la cantidad total de una serie de pagos. Entonces, ¿cuál es la cantidad que se va a estar pagando? Pues el saldo a financiar, que en este caso se encuentra en C17. Entonces lo acomodamos ahí. Y por último, lo vamos a multiplicar por -1 para que no nos dé un valor negativo. Entonces ahí tenemos la cantidad mensual o el abono mensual que debe de pagar una persona para suplir el saldo que le están financiando a un 2.7% de tasa de interés en un periodo de 7 años 5 meses. Entonces, y con esto pues hemos resuelto este formulario. Por último, vamos a hacer que las fórmulas, ya ven que en la parte superior, la barra de fórmulas, pues aparece toda la información, ¿no? Entonces, esto no queremos que aparezca para que cuando el usuario lo esté utilizando, pues no vaya a mover algo y se vaya a echar a perder el sistemita, ¿no? Que vaya a mover la función y se pierdan ciertos datos. Entonces vamos a proteger nuestra hoja y vamos a ocultar las fórmulas. Entonces, para ello vamos a... bueno, antes de ocultar la hoja quería mostrarles que si yo desmarco la casilla de financiado, pues se va a borrar la parte del importe. Ahí está. Entonces, ¿por qué? Porque no, a lo mejor lo está pagando de contado, pues no es necesario tener este apartado de financiamiento, ¿verdad? También voy a marcarlo. Si yo no elijo ninguna casa, pues de igual manera pues no hay
no hay un precio, no hay un importe que mostrar. Bueno, entonces lo dejamos así de mientras y lo que les comentaba, ¿no? Vamos a proteger la hoja de que cualquier persona pueda modificar las fórmulas. Voy a dar un clic en este cuadrito, bueno, no es cuadrito, en este triángulo, un clic derecho, y voy a ir a la opción de formato de celdas. ¿Está cargando? Ahí está. En formato de celdas, pestaña proteger, y debe de estar marcado tanto bloqueada como oculta. Y le voy a dar a aceptar. Bueno, si se dan cuenta, si leen aquí, nos va a decir que no se pueden bloquear u ocultar celdas a menos que la hoja de cálculo esté protegida. Bueno, este es un primer paso, todavía no va a quedar. Después necesitamos bloquear la hoja como tal. Pero bueno, ese es el primer paso. Le voy a dar a aceptar. Ahora, si ustedes tienen información que sí desean modificar, como en este caso este cuadrito que dejamos aquí a propósito, que es información que el usuario tiene que ir escribiendo continuamente, entonces solamente esta celda le dan clic derecho, formato de celdas, y van a desmarcar tanto oculto como bloqueada, solamente la celda o las celdas que quieran ir cambiando la información. Entonces le dan a aceptar. Y ahora sí vamos a proteger la hoja. Para ello nos vamos a la pestaña revisar, donde dice proteger hoja, y nos va a pedir una contraseña. Entonces ahí es importante pues que se acuerden de qué cosa están escribiendo para poder desbloquearla cuando sea necesario, ¿no? En este caso ya puse mi contraseña, le doy a aceptar, vuelvo a escribir la contraseña y le doy a aceptar. Y listo, ya quedó mi hoja de cálculo sin que se puedan ver las fórmulas. Aquí teníamos, en B7 teníamos la función buscar V, sin embargo aquí ya no aparece nada. Si le damos un clic nos va a aparecer que queremos modificar, pero que no podemos porque está protegida. Bueno, entonces, pero si nos vamos a esta casilla, C22, aquí sí podemos escribir. ¿Por qué? Porque la dejamos desbloqueada, solamente esta celda. Repito, como bloqueamos, pues ya no es posible modificar las funciones. De hecho, ya ni siquiera las podemos ver. Con esto hemos concluido nuestro tema de formularios.